porque es el tema de ese espacio, llamémoslo el silencio de Nazaret. Nos hemos acostumbrado a hablar, a que recibir comunicación, y más ahora que a través de los medios de comunicación prácticamente podríamos estar comunicados las 24 horas del día, los 7 días de la semana y todo el año, a través de las redes con distintos países, con distintas personas, con distintos continentes. Por eso, tal vez, en esta época de tanta comunicación, se hace difícil hablar del tema que hablamos hoy, y es el tema del silencio. La familia de Nazaret permanece desde los 11 o 12 años de Jesús hasta los 30 en silencio. No sabemos nada de ellos. Después de ese episodio de cuando Jesús se pierde y es hallado en el templo, a partir de ahí, hasta que Jesús tiene 30 años, no sabemos nada de él. Estamos hablando de un periodo de 18, 19 años. Y la gran pregunta ¿es que no hubo nada en ese periodo que mereciera la pena? Dios nos pone un Salvador y nos mantiene 18 años con ese Salvador a oscuras. ¿Qué pasó en esos 18 años para que ninguno de los evangelios lo registre, para que no haya noticias de ese periodo? Se pueden hacer muchas conjeturas, se pueden plantear muchas razones por las que hubo ese silencio, pero les voy a decir la que es, pues no la más cierta, sino la que más estudiosos del tema han estado de acuerdo. Es el tiempo en que Jesús se preparó para ser Jesús. Sé que les va a sonar un poco difícil, ¿no?, entender que él, siendo hijo de Dios, tuviera que aprender a ser hijo de Dios. Pero es así, como también nosotros lo tenemos que hacer. Nos tenemos que pensar qué poco tiempo le dedicamos a formarnos como padres de familia, como creyentes, como personas de fe. Le dedicamos muy poco tiempo. Queremos tener una fe firme, una fe sólida, pero aquí y ahora. Voy a 3 catequesis y ya casi soy doctor en teología. Me leo un par de libritos devocionales, ya soy un experto en oración. Queremos todo rápido. Jesús tardó 18, 19 años en aprender a ser Jesús. Y lo hizo trabajando bajo la autoridad de su padre y de su madre, ya por la edad más de su padre que de su madre, y aprendió a trabajar en el taller. No lo sabemos con certeza, pero sí entendemos que ejerció el oficio ayudando en el taller de carpintería, ¿verdad? No de carpintería y de otras cosas, porque de José, lo de que era carpintero no es literal. El texto dice que era artesano. Generalmente en esa zona la mayoría de las artesanías tienen que ver con la madera, pero era un reparador de cosas, ¿verdad? Hacía cosas. Ese hombre que trabaja en su taller, pues que igual seguramente prepararía vigas para un techo, como haría pues la reja de un arado. Podría hacer también cajas para guardar el pan, el trigo, porque había roedores, había insectos, y eso es en lo que gastaba la gente el dinero. Obviamente no gastaban en hacer muebles. Imaginemos que en el taller de carpintería de José se hacían aparadores de comedor, muebles de salón con leones por patas y sofás de 5 plazas acolchados en damasco rojo. No, se hacían las cosas que un pueblo pequeño necesita. Ese periodo largo, insisto, porque es muy importante entender esa cantidad de tiempo. Estamos hablando de cerca de 20 años, repito, para aprender a ser Jesús, para aprender a ser un buen hombre, un hombre justo, un hombre modesto, un hombre muy especial, para aprender sufrimiento, para aprender de las dificultades de la vida,
para entender las dificultades de la vida de los demás. Lo perdemos en el templo y lo volvemos a encontrar cuando tiene unos 30 años. Y aquí cabe la fantasía. Hay personas pues, que seguramente se lo imaginarán yendo a escuelas rabínicas, aprendiendo teología, filosofía, aprendiendo idiomas. No. Lo más probable es que tuviera una vida normal, una vida familiar, doméstica, una vida sencilla. Y esto nos cuesta aceptarlo, porque entenderíamos a Jesús perfectamente, pues, la mejor universidad de la época, ¿verdad? O en la escuela rabínica del templo. Lo entenderíamos viajando por Grecia, por Roma, adquiriendo conocimientos, yendo a conocer a los grandes pensadores de la época, de los que aprendería sabiduría. Pues lo más probable no es eso, es que tuviera una vida normal, como la de ustedes, como la mía. Y en el trabajo cotidiano, en las cosas de cada día, aprendió a perfeccionarse. Todos queremos, en cierta forma, cosas que nos sucedan, que sirvan como de detonante para nuestra santidad, para nuestra fama, para nuestra fe. Pero la santidad, la fama, la fe, se cultivan en el día a día, en lo cotidiano. ¿Qué haría un día normal Jesús? Pues se levantaría temprano, acarrearía algo de leña para que su madre pudiera encender el fuego, ayudaría a su padre en la carpintería, trabajarían juntos, devastaría árboles, les quitaría la corteza y haría los tablones, manejaría la azuela, el hacha, la gubia, el mazo, lo normal de un carpintero de su época. Y eso, mis queridos amigos, nos cuesta muchísimo. Nos cuesta entenderlo. Que ese Jesús, que es hijo de Dios, que lo es todo, que es el Mesías, que es el Salvador, tuviera una vida normal y corriente. Pero es así, porque la santidad se trabaja, se elabora, se fabrica en lo cotidiano. Todos, si vemos un incendio y llorar a un niño dentro, entraríamos a rescatar al niño, incluso a riesgo de nuestra vida. Para el heroísmo estamos casi todos preparados. Hay muy poca gente que diría, ay, se queme el niño, yo no entro. No, no, para eso estamos preparados. Pero no estamos preparados para cuidar al niño durante 15, 20, 30 años. Todos estamos dispuestos a hacer un gesto de fe absoluto y de creer durante una exposición del Santísimo que ahí está el Señor. Durante la consagración estamos dispuestos a creer que en la epíclesis el Espíritu Santo realiza esa transformación de lo vil, de lo vulgar, de lo corriente en divino. Eso estamos casi todos dispuestos a creerlo. Pero a descubrir en las tareas sencillas y en la presencia del otro, de mi esposa, de mi esposo, de mi suegra, de mi suegro, de mi vecina, de mi vecino, de mi hija, de mi hijo, del novio de mi hija, del novio de mi hijo y de aquel hermano mío que conmigo se portó fatal, descubrir a Dios en ellos, a eso no. Nos da flojera en pensar que en los gestos livianos, modestos, sencillos, está la grandeza de un alma. Miren que de los santos, lo único que nos gustan son las florecillas. Si flotó en el aire, si amaestró ranas, si le obedecían los ratones o si hacía que se movieran las mesas. Pero eso no da la santidad. La santidad la da ponerse cada día al servicio de Dios. Todos estaríamos dispuestos a entender a un Jesús que andaba poco menos que curando a todo el mundo en su pueblo, produciendo lluvias cuando se necesitaba, dándole posada a todos los peregrinos, haciendo gestos heroicos, ¿verdad?
Pero no nos imaginamos a un Jesús pues, vestido de ropa de trabajo, yendo al monte a cortar un tronco de madera, allí desbastarlo, acarrearlo, sudando, sucio, con una uña que se le rompe porque se le engancha en la madera, que se da un martillazo en un dedo. Eso no nos entra. Por eso nos es tan difícil ver la santidad en lo cotidiano, porque no queremos a un hijo de Dios de verdad, queremos una especie de Superman, alguien fantástico, pero no alguien como nosotros. Él tuvo una vida normal, no hay nada, no hay ninguna referencia a que fuera extraordinario. De hecho, el apodo que le dan los que le conocen es el hijo del carpintero. Fíjense que era más famoso José que él. Ni siquiera él era el carpintero, era el hijo del carpintero. Jesús era el ayudante de José, pero el que era famoso como carpintero era José, no Jesús. Y aquí viene lo que tenemos que plantearnos cada uno. Con lo que a mí me gusta brillar, con lo que a mí me gusta destacar, con lo que a mí me gusta que me tomen en consideración, con lo que a mí me gusta llevar razón siempre, incluso cuando no la llevo, con lo que a mí me gusta sobresalir, con lo que a mí me gusta que me reconozcan, con lo que a mí me gusta brillar, no me puedo parecer nunca a Jesús, que ni le gustaba brillar, ni le gustaba que lo hicieran brillar. No me puedo parecer a Jesús porque mi trabajo me parece extraordinario y no me parece ordinario. Y el trabajo de Jesús era un trabajo ordinario. En un pueblo pequeño, en un país pequeño, dominado por los romanos, siempre con miedo a que les pasara algo o porque los romanos los delatasen en algún delito y tuvieran un problema, porque les robasen, por los incendios, por la sequía, por... siempre con problemas. Y queridos hermanos, Jesús, el Salvador, pasó por lo mismo que pasamos nosotros. La forma en que respondemos a esas circunstancias, a esos problemas, es lo que nos da la santidad. El amor a Dios, el hacer las cosas por amor a Dios. No las cosas que hacemos, sino el amor que ponemos en hacerlas. Si a mí me da la santidad algo, no es cuidar enfermos y ancianos, es el amor que pongo al hacerlos. Si yo soy maestro, la santidad no me da tanta ciencia como he enseñado, sino el amor a Dios que he puesto al hacerlo. Si soy papá o mamá, no es sacar hijos ingenieros, arquitectos, lo que me va a dar la santidad, sino es criar hijos de Dios, enamorados de Dios y sirviendo a Dios. Eso me va a dar la santidad. Y cuando no suceda, cuando mis hijos no sean la respuesta al esfuerzo que yo he hecho, cuando mis ancianos no resulten sanísimos gracias a los cuidados que yo les doy, o cuando los alumnos no aprendan a pesar de todo el esfuerzo que yo he puesto, saber admitir que soy solo un instrumento, que no soy Superman, que no soy extraordinario. Solo soy una persona que hace lo que puede de la mejor forma posible y lo hace por amor a Dios. A eso Jesús le dedicó casi 20 años, en silencio. Esta palabra me la van a oír esta tarde muchas veces. En silencio. Ni habló en el momento, ni habló después. Ni María habló en ese momento, ni habló después. Y José ya sabemos que no habló en ningún momento. La Sagrada Familia no habló de ese periodo.
Fue el periodo de la vida oculta, de la vida en silencio, lo que se llama la vida de Nazaret. Y aquí viene el gran problema para la mayoría de los creyentes. ¿Estoy yo dispuesto a santificarme sin brillar en lo gris, en lo sencillo, en el trabajo de cada día, en las dificultades de cada día y en los éxitos de cada día? Recordar que Dios está presente en todo y en todos, aunque yo no lo entienda, aunque a mí no me gusten. Eso tarda, ¿eh? Tarda bastante tiempo. Recuerden que a Jesús le tomó 20 años. Ahora, mi pregunta a mí personalmente sería, si no he hecho bien ese proceso, si no he sabido vivir la vida de silencio, la vida oculta de Nazaret, ¿qué me toca hacer en este momento? Pues iniciarla. Ahora, dentro de un par de semanas, iniciaremos Adviento. Es el tiempo del encuentro, ¿verdad? Advenire significa esperar al que llega o esperar al que va a venir. La cuestión es a quién esperamos. Porque vamos a decir simbólicamente que esperamos a que nazca el niño Jesús. Pero, mire, eso no es cierto. El niño Jesús ya nació. Nació, vivió, murió y resucitó. Es que es el cumpleaños del niño Jesús. Pues tampoco. Porque no es una fiesta relativa al hecho de su nacimiento. ¿Qué esperamos en Adviento? Ese sería algo muy importante para plantearnos. ¿Qué esperamos? ¿A quién esperamos? Si va a nacer Jesús, tendrá que ser en mi corazón, porque lo físico ya nació. Mi corazón ha de ser un corazón sencillo, como fue Belén. Recuerdan que hablamos de la sencillez, de la poquedad de Belén. En mi vida tendré que aceptar que aquellos que oficialmente no gustan son los más importantes de mi vida. Y luego tendré que hacer un ejercicio, pues, de guardar todo eso como María en mi corazón y permanecer en silencio hasta que un día entienda o se me aclare qué puedo hacer para la gloria de Dios. Pero no soy yo el que marca los tiempos. No le puedo decir, Señor, ilumíname para que ya en este Adviento yo sepa lo que quieres de mí. Lo que quiero Dios de mí ya lo sé. Quiero que sea buena gente, quiere que sea buena persona, quiere que sea un buen religioso, que ayude a los demás en lo que pueda y sobre todo, pues, que sea feliz. Y eso cuesta trabajo. Nos cuesta trabajo porque somos profetas de desgracias. Nos encanta ver los problemas que nos rodean. Piensen ustedes si han visto alguna vez la gente amontonada en la puerta de una maternidad para ver salir a una mamá con sus hijos. No, nadie va a ver cómo salen las madres con su hijo recién parido. Pero, que haya un accidente. Nos amontonamos a ver que enfrente ha habido un crimen. Allí todos, a ver, nos falta solo agarrar pan y mojar en la sangre para disfrutar más de... Nos gusta el drama. Qué pocas personas, cuando te las encuentras y les preguntas cómo te va, te dicen bien. Pero si les va mal, ¡ay, fatal! Me da la rodilla, la espalda, el no sé qué, el no sé cuánto. Nos gusta contar penas, contar tristezas, ver dramas, pensar en lo negativo de las cosas. No estamos dispuestos para vivir a Dios. Tal vez necesitamos también 20 años para desmontar todo eso y empezar a ver la belleza que nos rodea, el amor de Dios que nos rodea y tomar la certeza de que yo puedo ser los ojos de Dios, los oídos de Dios, la boca de Dios, las manos de Dios. Que puedo hacer como María, que nazca para otros el niño Jesús en su vida. Que puedo hacer como Jesús un cambio anunciando la buena noticia que es que Dios nos ama a los demás. Pues miren,
Si a Jesús le tomó 20 años, no se preocupen ustedes por el tiempo que llevan, sino por ponerse manos a la obra. Pues a lo mejor a algunos les cuesta 10, a otros 15 y a otros 25 o 30. A él le costó 20. Yo tengo la esperanza de terminar de entenderlo y estar disponible para que Dios me use. Porque Dios no me necesita, ni a mí, ni a ustedes, ni a nadie. Dios no necesita a nadie ni a nada, pero nos concede un privilegio y es participar, compartir su misericordia, sus obras. Jesús no hubiera necesitado a los discípulos, podía haberlo hecho él solo, pero quiso compartirlo. Y aprendió en esos 20 años a compartir. Y aprendió en esos 20 años a aceptar a las personas como son y a tener la fe que hasta el bruto de Pedro podría ser el fundamento de la Iglesia. Hasta ver que el traidor Judas podría ser el ejemplo de arrepentimiento. Hasta ver que Mateo, que era un corrupto, podía hacer un cambio de vida y ser un gran apóstol, un gran discípulo. Jesús aprendió en 20 años a creer en las personas. La persona todavía no hemos aprendido a creer en él. De hecho, les pasó a sus discípulos. Recuerdan que ellos tampoco estaban muy seguros de nada de él. A pesar de que tuvieron 3 años de experiencia con él, no lo tenían muy claro. De hecho, no creyeron en la resurrección. No entendieron cuando se les presentó después, porque también ellos necesitaban ese periodo largo. Ese periodo de silencio, de vida oculta, de sencillez y de aprendizaje, que es lo que se llama popularmente o desde el punto de vista bíblico el silencio de Nazaret. ¿Qué tengo que hacer para que este Adviento me sirva para algo? Pues darme cuenta que tal vez este Adviento no espero a que nazca Jesús, sino a que me nazca a mí la idea correcta de lo que es seguir a Jesús. Tal vez este Adviento podría prepararnos para entender todo ese misterio de la sencillez, de la simplicidad. Tal vez este Adviento lo podría aprovechar en dejar de quejarme por las cosas que pasan y mucho más por las que no pasan, y aprender a dar gracias a Dios por todo. Entender que nací, que vivo y que tengo que morir, y que no me puede angustiar lo único seguro que tengo en la vida, que es morirme. Tengo que aprender a vivir en la fe y en la esperanza. Tengo que aprender a saber a quién espero. Y miren ustedes, los católicos no esperamos ni a un Mesías guerrero como hacían los judíos, ni esperamos a alguien que nos va a resolucionar todo, como esos que creen que el gobierno nos va a solucionar todo y que tiene la obligación de solucionarlos todos. Tampoco debemos esperar una especie de médico que nos cura de nuestras enfermedades, ni tampoco a quien anda resucitando muertos. Tenemos que esperar a quien nos llena la vida de esperanza. Porque la salud es una cuestión biológica. A veces se tiene y otras no se tiene. La muerte es una condición natural. El que unas veces nos vaya mejor y otras veces nos vaya no tan bien, pues es también parte de los ciclos naturales de la vida. Ni todos los años llueve igual, ni todos los años las cosechas son iguales, y ahí está el famoso relato de José, lo recuerdan en Egipto, pues que hay años de abundancia en los que hay que saber ahorrar para los años de escasez. Aprender a ir entendiendo los mecanismos vitales y sobre todo a esperar. Somos un pueblo de la desesperación,
no tenemos paciencia para esperar las cosas. Al no tener paciencia, no tener la ciencia de la paz, no ser más tranquilos, nos agobian las cosas, incluso las más insignificantes. Si nuestros problemas tienen solución, pues no hay que preocuparse, solo hay que ocuparse de ellos. Y si nuestros problemas no tienen solución, pues ¿para qué nos vamos a preocupar? Si no tienen solución, pues hay que aprender a vivir con ellos. Eso es lo que nos va dando tranquilidad, nos va permitiendo entender la vida de Jesús. No sé si necesitarán, como él, 18, 20, yo tengo 66 y sé que todavía me quedan otro montón de años para entenderlo. Tengo que aprender a entender esa vida oculta de Jesús, a aprender a guardar silencio, a callar, a dejar de oír ruidos, a dejar de creerme inmortal, infalible, todopoderoso. Tengo que aprender a saber que en mi fragilidad está la gloria, que ir cayendo, pues estar más mayor, que me cueste caminar, que me cueste dormir, que me cueste ver, que me cueste oír, lo que me va liberando es de distracciones. Me va permitiendo tener una vida más calmada, una vida menos bailada, para poder ir entendiendo ese misterio de Dios en mi vida. A mí no me gusta hablar mucho de la experiencia de los demás porque creo que sí es buena, pero no tengo conocimiento profundo de ello. Me gusta de la mía. Les puedo decir que a mí, el último periodo de mi vida, los últimos años, en que me han ido sucediendo casi todo lo que no me había sucedido antes, pues siempre gocé de una salud espléndida y en 4 años me han tenido que operar 3 veces. Era un caminante que montañas y caminos he recorrido y ahora me cuesta moverme dentro de mi casa. Que lo podía todo y ahora no puedo casi nada. Y eso creo que he hecho un poco de esa vida de Nazaret y me ha ayudado a entender que tengo más tiempo para mí, para estar con él y para estar con ustedes. Que seguramente si no hubiera sido por mis limitaciones físicas de ahora o por los cambios que se han operado, pues yo estaría haciendo algo utilísimo, por supuesto, pero no estaría esta tarde con ustedes, porque estaría haciendo otras cosas. Pero gracias a que no puedo hacer las otras cosas, pues hoy puedo estar con ustedes, que son para mí el testimonio de que todavía las personas queremos aprender, queremos entender la fe que vivimos. Les invito muy cordialmente a plantearse vivir con tranquilidad en Nazaret. Aprender a no oír tanto ruido del exterior, a no estar tan bien informados de algo que no sirve para nada y estar más pendiente de las cosas que sirven para algo. Les propongo acudir a muchos nacimientos, felicitar a las familias que tienen hijos, a los niños que han terminado su curso escolar y no estar solo pendiente de quién se ha muerto en el barrio para ir al velatorio. Les sugiero que aprendan a contar lo bien que están hoy y no lo que les duele, porque el dolor no te hace estar mal, salvo que tú le entregues tu vida al dolor. Les invito a disfrutar de su vida sencilla, cotidiana, de limpiar el frigorífico, de cocinar, de barrer el suelo, de acudir al trabajo, de cuidar a la familia, de hacer las cosas, esas cosas que llamamos vulgares, corrientes, sencillas,
porque haciendo eso, cosas cotidianas, comunes, sencillas, sin brillo, sin fama, es lo que ayudó a que Jesús entendiera lo que tenía que hacer en su vida, en esos 3 últimos años de su vida, para traernos a nosotros la salvación. Hay que aprender, como él, en el pequeño Nazaret, en la difícil carpintería, en la obediencia a sus padres y en la falta de fama, en la falta de dinero, en la falta de brillo, aprender a ser un hijo de Dios con mayúsculas. Les invito de verdad a vivir ese silencio, a entender que estamos a punto de empezar uno de esos periodos donde la Iglesia nos sugiere que hagamos vida interior, que la deberíamos hacer siempre, pero Adviento es un momento de penitencia, de vida interior. No se preocupen por no haber alcanzado todas esas metas con las que soñaron, porque los que le va a enseñar a ser santos es no haberlas alcanzado. Seguramente si las hubieran alcanzado estarían muy satisfechos, pero no habrían aprendido casi nada. Vamos a dar un tiempo a las preguntas. Sí, ya saben que se les pide siempre que sean sobre el tema y que sean breves para, si hay muchas personas, porque no siempre hay la misma cantidad, pues no tenerse que ver los moderadores obligados a dejar a nadie sin contestar. Aquí estoy para lo poco que sepa y pueda compartirlo con ustedes. Yo no soy infalible, gracias a Dios, ni lo pretendo ser. Lo que digo a mí me ha servido. Son las respuestas que han sido útiles en mi vida. No quiere decir que sean las únicas Ay, Dios. y las mejores. Espérame.